Don Juvenal Palmera, contador público, especialista en, en gerencia de mercados, especialista también en mercado farmacéutico. Por más durante años, de 20 años, trabajó en el equipo gerencial de un laboratorio farmacéutico de investigación alemana. Además, hace 4 años descubrió cómo fortalecer el sistema inmunológico de una manera radical y nos enseñará además cómo aplicarlo con el nuevo COVID o con el nuevo coronavirus que actualmente está afectando la economía y muchos sistemas a nivel internacional. De antemano, la mejor disposición. Don Juvenal, estos micrófonos, estas cámaras quedan para usted. Bienvenido, muy buenas noches y todos atentos a escuchar de usted lo mejor. Bienvenido, Bueno, Juvenal. mi líder Daniel Londoño, mil y mil gracias por su edificación. Muy buenas noches, familia. Qué grato tenerlos nuevamente cerca a través de esta virtualidad. Mil gracias, mi Platino Lidia Bustamante, por honrarme con esta invitación para su equipo y el equipo de nuestro diamante Eric Lemieux. Y sí, como dice nuestro host Daniel, pues básicamente el tema de vanguardia hoy por hoy es el coronavirus, ¿sí? Pero de antemano les digo, si nosotros mantenemos nuestras vibraciones en alto, si mantenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones en alta vibración, y esa alta vibración es a través de la paz, la tranquilidad, la confianza, la fe, la esperanza y el amor, ese es el primer antídoto para evitar cualquier tipo de contaminación, no solamente de coronavirus, enfermedad COVID-19, sino en general, en general. Y a través de esta compañía es que he podido yo lograr fortalecer estos procesos mentales, estos procesos emocionales y obviamente también orgánicos. Tengo aquí en pantalla también a mi líder Paola Hernández. Bueno, no voy a saludarlos a todos de nombre, pero la verdad es que son personas muy cercanas a mí y me complace mucho volverlos a ver, así sea a través de este medio en pantalla, que medio que nos va a acompañar durante mucho tiempo mientras sacamos adelante este proceso mundial. Entonces, familia, mil gracias por la invitación. Quiero compartirles esta presentación el día de hoy. Prácticamente una presentación elaborada para ustedes exclusivamente, porque como le decía yo a mi Platino Lidia, es un tema de vanguardia, pero es un tema, pues imagínate, hay una especialidad de la medicina como es la inmunología y también hay carreras específicas como la bacteriología para hablar de temas del sistema inmunológico, de virus y bacterias, pero lo vamos a hacer en un lenguaje sencillo, claro, comprensible y aplicable, que es lo que se busca a través de este tipo de charlas. Las generalidades que me pidieron el día de hoy es para tratar el coronavirus, pero para tratar el tema del coronavirus tenemos que entender primero qué es un virus, qué es una bacteria, qué es un protozoario, qué es un hongo. Y hoy les voy a entregar esta información. Básicamente, cuando hablamos nosotros de inmunidad, la palabra inmunidad viene del latín immunos, que significa libre de carga. Y esto hace alusión a la capacidad general del huésped, en este caso el cuerpo humano, de resistir a cualquier tipo de infecciones o de enfermedades. Y este tema surgió apenas hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, en donde algunos investigadores desarrollaron el término de anticuerpo para las proteínas del suero que participan en la inmunidad humoral y antígenos para las sustancias que se unían a los anticuerpos y que generan la producción de los mismos. Entonces, ustedes ven en pantalla un cuadro ahí, todo raro, inclusive está en inglés, que hace alusión a inmunidad innata y a inmunidad adaptativa. Voy a eliminar mi pantalla para no dejar pasar ningún detalle de esta charla. ¿De acuerdo? No se preocupen que les voy a explicar perfectamente de qué se trata esto. Para que un posible agente infeccioso se pueda establecer en el organismo,
tiene que pasar diferentes tipos de barreras de defensa que tenemos nosotros, los seres humanos, los seres vivos, los animales también la tienen, obviamente. Y estas diferencias fisiológicas o barreras, digámoslo así, inician desde la misma temperatura corporal, la misma temperatura de la sangre. Por ejemplo, tenemos barreras anatómicas, en el caso nuestro, pues la piel, los vellos, el cabello, en los animales las plumas, en los peces las escamas, por ejemplo. La nutrición es uno de los factores fisiológicos de defensa importantísimo. Y aquí es donde vamos a ir reafirmando este tipo de conceptos, porque básicamente el cuerpo humano requiere de cinco conjuntos de nutrientes esenciales. Digo esenciales es porque se requieren sí o sí para las funciones normales del cuerpo humano, desde lo más íntimo del cuerpo, que es la célula, los tejidos, los órganos, los diferentes sistemas, y son las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos y las fibras. Bueno, en general son 6. Otro de los factores que también influye en este mecanismo de defensa natural es que nosotros poseemos diferentes receptores en los diferentes tejidos que hacen la diferencia a la susceptibilidad a las infecciones entre las diferentes especies. En este caso, pues los seres humanos, pues tenemos diferentes tipos de defensas a los microorganismos, y esto está mediado por la inmunidad innata, como ven en pantalla, y las reacciones tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata prácticamente es inmediata, en 1-2 horas prácticamente ejerce este tipo de defensa. Y la más tardía es la adaptativa, ya les voy a explicar muy bien de qué trata, que ya es en sí el sistema de inmunidad de la acción de las diferentes células como linfocitos y fagocitos y anticuerpos. Entonces empecemos con la pantalla izquierda, acá con este cuadrito de la inmunidad innata. ¿Qué es eso de la inmunidad innata? Prácticamente es un ejército. Imagínense ustedes un ejército, todos bien armados, con la alta tecnología inclusive que desconocemos acá terrenalmente, porque es que investigando este tema se maravilla uno de la perfección y el gran poder que tiene el sistema inmunológico. También se llama inmunidad natural o nativa, y la constituyen diferentes mecanismos cada vez que se va desarrollando una infección en el cuerpo. Entonces se van a producir diferentes respuestas a esos microorganismos, y los componentes son, pues como dijimos inicialmente, las barreras físicas y químicas, las células fagocitas, que son las que ustedes ven acá verdecito con rojo, estas. Están las dendritas, están otros complementos, las natural killer, eso significa en inglés células asesinas, natural killer. Y prácticamente después sigue la inmunidad innata, adaptativa, perdón. Entonces esta inmunidad innata prácticamente, antes de entrar propiamente a hablar de la inmunidad innata, como les comentaba inicialmente, existen unas barreras químicas, físicas, biológicas que nos pueden proteger de diferentes tipos de agresiones externas, como por ejemplo tenemos la piel, los tejidos mucosos, ¿sí?, que son barreras primordiales contra la penetración de cualquier tipo de microorganismos. Esa resistencia natural del ser humano se puede modificar. Primero, por la edad, es diferente la microbiota. La microbiota es este conjunto de bacterias que favorecen al organismo. Específicamente se hace referencia a la del tracto gastrointestinal, específicamente, pero no generalmente. Y obviamente también se puede comparar en el tema de la edad, que no es lo mismo la actividad inmunológica de un niño que la de un anciano, por ejemplo, cuando ya es menor su defensa inmunológica. Factores que influyen para que estas barreras prácticamente puedan ser penetradas por los microorganismos puede ser el estrés. Ustedes saben que el estrés
genera una cantidad de desequilibrios hormonales que tienen unos efectos terribles, inclusive inflamatorios e inmunosupresores, por ejemplo. Esta cascada de segregación de hormonas diferentes genera un desequilibrio bioquímico en el cuerpo humano, encabeza el cortisol, encabeza la adrenalina y la noradrenalina y otro tipo de hormonas que participan en este proceso ya en segregaciones continuas. La dieta es un factor que influye característicamente en este tipo de procesos, dadas las condiciones actuales de malnutrición. Nosotros estamos expuestos constantemente a invasión de químicos por todos lados. Sencillamente ustedes, no sé, no digo que es el caso de nosotros los que estamos en estas charlas, pero es normal ver neveras llenas con muchos productos químicos. Es más, la invasión química hoy por hoy es más proliferativa en nuestros hogares. Imagínense ustedes las personas que no conocen productos orgánicos para el cepillado, por ejemplo, una crema dental comercial, revisen la parte posterior de esta crema y esa letra menudita, difícilmente de leer, tiene entre 30 y 40 sustancias químicas diferentes. Ahora imagínense que le sumamos a eso el jabón del cuerpo, le sumamos a eso el champú, después que el rinse, después que el gel, después los productos antitranspirantes. Bueno, revisen si tienen esos tipos de productos, cuántos productos químicos diferentes suman esas etiquetas. Estamos hablando de entre 250 y 300 sustancias químicas solamente en nuestros baños. Todo eso es absorbido por nuestra piel y el sistema inmunológico prácticamente ataca millones y millones de amenazas diariamente que nosotros, pues obviamente nuestra conciencia no nos permite evidenciarlas, pero esto es un ejemplo clarísimo. El baño, en el baño estamos ya aportándole entre 250 a 300 sustancias químicas diferentes, estamos demandando muchísima actividad del sistema inmunológico prácticamente. Entonces, si salimos del baño y nosotros iniciamos con un proceso eficiente de nutrición, ahí es cuando empiezan ya a proliferarse las diferentes patologías en cortos y medianos plazos. Las glándulas sebáceas de la piel también segregan ácidos grasos que van a hacer bajar el pH y van a protegernos también de patógenos. Entonces, con el tema, volviendo nuevamente al tema, ya saliendo de la nutrición de la inmunidad innata, prácticamente las células ciliadas, se llaman ciliadas porque tienen este movimiento así como cilos, de las superficies mucosas, no solamente boca, nariz, ojos, etcétera, donde haya mucosas, en especial la nasofaringe, la tráquea, también protegen. Estas células permiten que se empujen las bacterias, los virus inclusive, hacia el exterior para que sean expulsadas de nuestro cuerpo a través de mocos o sean ingeridas y destruidas a través de la presencia del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, miren que son muchas las barreras naturales que tenemos nosotros. En la sangre también hay proteínas bactericidas, como por ejemplo las beta-lisinas, que pueden destruir las membranas bacterianas. La misma microbiota natural, lo que pasa es que se le había dado el mal nombre de flora intestinal, por ejemplo, para el tema gastrointestinal, sino el término correcto es microbiota. La misma microbiota natural que coloniza nuestro organismo puede proteger también el ataque de bacterias patógenas, compitiendo así con la producción de sustancias tóxicas para estas bacterias extrañas. La inmunidad innata prácticamente representa tres barreras. La primera línea defensiva, acuérdense que es un gran ejército del que estamos hablando. La primera línea defensiva contra los microorganismos puede ser estimuladas por diferentes tipos de estructuras comunes a grupos de microorganismos no específicos. Como el caso, por ejemplo, de la respuesta adaptativa, por ejemplo, existen componentes celulares que ustedes ven en pantalla derecha y acelulares como proteínas sanguíneas, como las defensinas, por ejemplo. Pueden existir linfocitos que son intraepiteliales, que hacen un puente en la inmunidad adaptativa también.
y otros componentes como los neutrófilos que van fagocitando. Fagocita significa comer, se van comiendo, destruyendo microorganismos. Lo mismo los macrófagos también tienen igual que los neutrófilos, también secretan una sustancia llamada citoquinas, que van a estimular la inflamación y van a presentar antígenos para poder activar esa respuesta adaptativa. Entonces, las células natural killer, la GNK que ustedes ven ahí, esas azulitas, prácticamente forman una lisis de las células infectadas. Significa que la quiebran, la destruyen y activan la acción de los macrófagos también. El tema, pues, básicamente es muy profundo. El tema es un poco ladrilluito, pero lo estamos acá haciéndolos un poco ya más digeribles. También tenemos, por ejemplo, la inmunidad adaptativa. Y existen dos tipos de respuestas adaptativas o específicas. Una se llama la humoral y otra se llama la celular. Se pueden activar dependiendo del tipo de microorganismo que invade el cuerpo. Entonces, aquí en el caso de la inmunidad humoral, los principales componentes que participan son los anticuerpos, que son producidos por las células linfocitos B, que ustedes ven ahí en primera instancia de color moradito. Los anticuerpos reconocen específicamente al antígeno del microorganismo o la toxina invasora, digámoslo así, la neutralizan y la hacen ineficaz y la ayudan a eliminar de los mismos cuerpos, de las mismas partes de las células efectoras. Entonces, esa inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa frente a diferentes microorganismos extracelulares y sus respectivas toxinas. Es ahí como la inmunidad celular es llevada a cabo principalmente por los linfocitos T también. Entonces, esa inmunidad, el principal mecanismo de defensa frente a microorganismos intracelulares, lo hace frente a virus y a bacterias. Hasta ahí creo que es claro el tema. Y en resumen, ¿no? Las células del sistema inmunológico son los linfocitos, que son células únicas del organismo, capaces de reconocer y diferenciar específicamente diferentes tipos de virus y bacterias, y que definen al sistema inmunitario adaptativo con una especificidad y una memoria. Es decir, frente a tratamientos como las quimios, pues ustedes saben que son invasivos, no son selectivos, y sí tienen, nuestro organismo tiene la propiedad a través de diferentes estímulos, como los que le damos a través de los productos inmunomoduladores, como Ganoderma lucidum, como Cordyceps sinensis, para que tengan esa eficacia de especificidad, por ejemplo, de memoria y de defensa. Entonces, el número promedio de linfocitos por milímetro al cubo es de 2500. En estado basal, es decir, no estimulado, tiene un tamaño pequeño. Estamos hablando de micras de diámetro, entre 8 y 10. Y cuando hay una estimulación, pues se incrementa el tamaño entre 10 y 12 micras. Las otras células son los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Los linfocitos T, que ustedes ven ahí, son las células efectoras de la inmunidad mediada por células. Están otros procesos que son citotóxicos, que tienen una capacidad efectora, es decir, son las que quiebran, lisan o destruyen las células infectadas, las células cancerígenas o todo lo que sea cuerpo extraño. Células citotóxicas naturales, es decir, las natural killers, son los receptores distintos de los linfocitos B y T, y su función principal es prácticamente enmarcar esta inmunidad innata. Entonces, básicamente, aquí ya a través de esta breve introducción respecto al sistema inmunológico, espero que haya quedado más o menos claro el tema. La verdad que es un tema un poco ladrilludo, pero espero haberlo, es muy profundo, pero espero haber dado la información principal y básica para que ustedes puedan comprender más adelante el tema que estamos tratando. Aquí queremos marcar una diferencia, que el conjunto de virus, bacterias, protozoarios, helmintos, hongos, se llaman gérmenes. Entonces, los gérmenes son este conjunto de bacterias, virus y
de infecciones, que son generadores de infecciones. Prácticamente gérmenes existen en todas partes. Es decir, ante la amenaza del coronavirus, por ejemplo, el coronavirus que genera la enfermedad de COVID-19, pues prácticamente tendríamos que fumigar la tierra completa y eso es imposible, prácticamente. Y segundo, porque ya está evidenciado que este tipo de virus requiere de un cuerpo orgánico para poderse replicar. Entonces no se puede replicar ni en un ladrillo, ni en un piso, ni en una superficie metálica. Entonces vayamos entendiendo y colocándole la lógica biológica al comportamiento de estos gérmenes. Lo que quiere decir es que nosotros podemos encontrar gérmenes que anteriormente se le llamaban microbios en el aire, en la comida, en las plantas, en el agua, en los animales, en el suelo, en todos lados, prácticamente. En todas las superficies, incluso en el cuerpo humano. Es más, el mismo cuerpo humano tiene mucho más gérmenes que propias células del cuerpo humano. Entonces, la mayoría de los gérmenes, gracias a Dios, no son perjudiciales. El sistema inmune nos protege de esos agentes infecciosos. Sin embargo, algunos gérmenes son prácticamente unos increíbles adversarios porque mutan constantemente para atravesar las defensas del sistema inmunitario y así pues prácticamente es importante que conozcamos algunas de las formas en que actúan los gérmenes para evitar así la posibilidad de contraer cualquier tipo de infección. En algunas ocasiones yo he mencionado el tema de la resistencia bacteriana, en el tema en el manejo de los antibióticos. O sea, los antibióticos, cada vez han salido antibióticos más nuevos, más novedosos, más potentes, se les llama de última generación, dada su resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque la bacteria replica la información del antibiótico y cuando nosotros tomamos un antibiótico que es para 8 días y lo cortamos al segundo o tercer día, o no lo consumimos en las horas que se debe mantener la vida media útil del producto en actividad, en acción, pues básicamente le damos la oportunidad a la bacteria para que copie la información del antibiótico, le cuente a las otras bacterias cuáles son las armas que trae el antibiótico y ellos generan la defensa. A eso se le llama resistencia bacteriana y así es como han salido unos antibióticos magníficos del mercado, da el mal uso que se le han dado a los antibióticos. Eso es un tema de cultura general prácticamente. Específicamente, hay que marcar una diferencia entre lo que son virus y bacterias. Prácticamente, los virus son mucho más pequeños que las bacterias, tienen una gran capacidad de mutación y de contagio, lo podemos evidenciar con el coronavirus, con otro tipo de enfermedades conocidas como el SIDA, como la gripe normal, en fin. Y básicamente, ya entrando específicamente a hablar de cada uno de estos gérmenes, podemos empezar con las bacterias, por ejemplo. Las bacterias son organismos unicelulares, son visibles únicamente con microscopio. Y son tan pequeñas que nosotros si alineamos en la punta de este lápiz miles y miles de bacterias, la podemos dar el bordecito aquí a la punta de este lápiz. Podemos bordearlo inclusive de extremo a extremo. No todas las bacterias son nocivas. Hay algunas bacterias que viven en nuestro cuerpo, son útiles, como por ejemplo el lactobacillus. Es una bacteria inofensiva, reside en nuestro intestino, se ayuda a digerir los alimentos, destruye algunos microorganismos que provocan enfermedades y también aporta nutrientes. Ustedes han podido evidenciar que los que somos padres, cuando nuestros niños tienen diarreas agudas o diarreas inespecíficas, nos envían algunas bacterias vivas, hay unas que llaman lactobacillus precisamente, hay otras que llaman Saccharomyces boulardii, que es una levadura, en fin. ¿Para qué? Para nuevamente repoblar la microbiota intestinal. Entonces, básicamente son muchas las bacterias que provocan enfermedades, producen toxinas, sustancias químicas poderosas que van a dañar las células y van a enfermar. Obviamente, hay muchas bacterias que nos pueden también invadir directamente
a los tejidos y dañarlos. Ahí está el caso de algunas infecciones como las caries, las infecciones del tracto urinario, las infecciones de los oídos, pongamos el estreptococo, que es una infección respiratoria, y por ejemplo las infecciones del tracto urinario, ya lo he mencionado. Es así como, por ejemplo, que las bacterias no siempre producen enfermedades y básicamente uno de los beneficios que ofrece Ganoderma lucium es también estimular la proliferación de la microbiota a nivel gastrointestinal, también para ayudar a disipar cualquier acción de virus y bacterias que sean causantes de diferentes diarreas. Las diarreas pueden ser inespecíficas, existen las diarreas crónicas, las diarreas agudas, existen la diarrea del viajero, obviamente por los comportamientos de los diferentes alimentos y el agua que se va consumiendo en diferentes estados, y las diarreas inducidas por antibióticos, porque básicamente los antibióticos no son específicos como nuestro sistema inmunológico, sino que van barriendo también con estas bacterias que no son nocivas para nuestro cuerpo. Hay algunos ejemplos que les quiero colocar de antibióticos, los que ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla. Tenemos desde los más antiguos, como la penicilina, que fue uno de los, más o menos fue desarrollada a inicios del siglo pasado, 1928, en Inglaterra aproximadamente. Fleming creo que fue el inventor de la penicilina, que fue un accidente porque él estaba haciendo un estudio con unas bacterias, un cultivo de bacterias, y las dejó expuestas así al tiempo, se fue de vacaciones y cuando llegó vio una cepa que había acabado con las bacterias. A eso se llama la cepa penicilínica. Eso que ustedes ven ahí que dice bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, sencillamente un señor de apellido Gram fue el que pudo identificar y clasificar las diferentes bacterias con un colorante. Entonces, a los cultivos, algunas bacterias se coloraban con ese colorante y otras quedaban intactas. Entonces, ahí fue donde se separaron las famosas gram positivas, que eran las que tomaban el color, y las gram negativas, que eran las que no se mutaban con el color. Están las tetraciclinas, las streptomicinas, eritromicinas, que son diferentes tipos de mecanismos de acción frente a las bacterias. Única y exclusivamente los antibióticos son para manejar bacterias, no virus, ¿de acuerdo? Ni tampoco hongos. Cada uno tiene su tratamiento específico. Entonces, las gripas son generadas básicamente por virus. Entonces, queda muy mal que una persona consuma antibióticos para tratar una gripa. Entonces, a eso es que se refieren los comportamientos de la autoprescripción, digámoslo así, porque yo permito que una farmacia me coloque a mí un antibiótico para un proceso viral, un proceso de resfriado, un proceso gripal. Y es mi cuerpo prácticamente el que va a generar esa resistencia a ese antibiótico que le llaman a la famosa bomba que le colocan a las personas para disipar los síntomas de ese tipo de malestares de gripa. Entonces, no jugar con el cuerpo, no automedicarse y mucho cuidado con el consumo de los antibióticos. Hay que iniciarlos y terminarlos correctamente porque usted ya sabe que se puede generar resistencia bacteriana. Algunos datos curiosos sobre las bacterias, pues hay diferentes tipos de bacterias, pues cocos porque tienen forma de cocos, las esporas porque tienen forma de espora, entonces básicamente no estrangularon el cerebro colocándole esos nombres a las bacterias. Entonces hay vibrios, espirilos, hay espiroquetas y estreptococos. Algunos datos curiosos, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado de piel contiene aproximadamente 1 millón de bacterias. Un estornudo puede contener más de 200.000 microorganismos diferentes. O sea, ya sabe que son microorganismos, virus, bacterias, protozoos, etc. La reproducción de la bacteria Escherichia coli o la E. coli, que es una bacteria gastrointestinal de infecciones gastrointestinales, toma 20 minutos y su tasa de crecimiento es logarítmica, es exponencial. Es decir, que una persona cuando está expuesta a una infección de este tipo gastrointestinal,
pues básicamente es en horas que puede llegar a la gravedad por infección de Streptococcus, de Escherichia coli, perdón. Las bacterias pueden vivir en condiciones extremas. Hay bacterias que sobreviven durante mucho tiempo en icebergs, en concentraciones de grados por debajo de cero altísimos. Y en lava de volcanes, que son todo lo extremo, son unas temperaturas también extremas y se han evidenciado también bacterias que no son sensibles inclusive a las temperaturas, ni a la congelación, ni al extremo alto de temperaturas. Ustedes han escuchado hablar con mucha frecuencia el Helicobacter pylori, que tiene una altísima resistencia al ácido clorhídrico, por ejemplo, que es una bacteria que se genera básicamente en el tracto gastrointestinal. Hagamos una analogía. Si yo coloco una gota de ácido clorhídrico en mi mano, lo más probable es que me queme muchísimo y que me atraviese la mano, ¿sí? Imagínense la resistencia de todo lo que es la capa gastrointestinal para poder contener este ácido y la resistencia de estas bacterias para proliferarse en este medio ambiente tan agreste, obviamente. Los virus, ahí le presento a un coronavirus, pero en general los virus son mucho más pequeños que las bacterias, como lo habíamos mencionado, y prácticamente los virus son cápsulas, como ustedes pueden evidenciar, que contienen un material genético, o es ARN o es ADN. Y para reproducirse, los virus necesariamente tienen que invadir células de otro cuerpo, de cualquier biosistema. Bio es vida, es decir, humano, animal o planta, por ejemplo. Y ahí es cuando prácticamente las células huéspedes suelen prácticamente destruirse frente a la proliferación de estos virus. Los virus han sido los responsables de muchas enfermedades, muchas proliferaciones de enfermedades a nivel mundial prácticamente. En los años 80 surgió el SIDA, por ejemplo, el resfriado común, prácticamente es generado por virus, la fiebre hemorrágica por el virus del ébola, por ejemplo, tenemos también el herpes genital, el herpes zóster también, que es la famosa culebrilla, el virus de la influenza, el virus del sarampión, la varicela también. Y ahí es cuando recalco nuevamente que los antibióticos están diseñados es para las bacterias, no tienen ningún tipo de efecto sobre los virus. Para entrar en materia ya sobre el tema del coronavirus, les quiero participar este video rápidamente, son como 2 minuticos, 3 minuticos, que me gustaría que ustedes vayan ya y se diplomando en el tema. Sistema inmunitario y cómo se activa cuando entra en contacto con el coronavirus. El sistema inmunitario es una red compleja de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos, como los hongos, los parásitos, las bacterias y los virus que están presentes en el mundo que nos rodea. Es algo así como un microejército que combate enemigos externos. Todos nuestros órganos contienen células del sistema inmune y estas también están en la sangre. Son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y en la linfa, que es el líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Y aunque las células inmunitarias se originan en la médula ósea y hay lugares donde se concentran más, como los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso o el timo, podemos encontrarlas en la piel, las mucosas, los pulmones, el aparato digestivo y en todos los rincones del cuerpo. Cuando aparece un patógeno, un microorganismo como por ejemplo el coronavirus, el sistema inmune responde de dos maneras.
que funcionan en equipo. Primero, se activa la respuesta innata, que por lo general basta para eliminar a los agresores. En esta fase aumenta el flujo de sangre hacia la zona infectada y de los vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias como proteínas y citocinas para tratar de detener la infección. Por eso esa parte del cuerpo aumenta de tamaño y se pone roja y caliente. Esta reacción es la que mantiene, digamos, la primera línea de defensa, mientras el sistema inmunitario desarrolla su otra artillería, la respuesta adaptativa. Esta se demora unos días en llegar y es la encargada de formar los famosos anticuerpos. Y esta respuesta tiene una particularidad fundamental: tiene memoria. Es decir, recuerda los patógenos con los que tu cuerpo entró en contacto en el pasado y por eso sabrá cómo combatirlos en el futuro. Esto significa que si nos contagiamos una vez con el coronavirus, no deberíamos contagiarnos una segunda, pero esto solo es en teoría, porque como es un virus muy nuevo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de él. Además, hay que tener en cuenta que los virus mutan. Esto quiere decir que si te infectaste, por ejemplo, un año con el virus de la gripe y al año siguiente el virus que circula por ahí es otra cepa, corres el riesgo de volver a infectarte, ya que estar protegido de una cepa no te va a proteger de la otra. Ahora, ¿cómo reacciona el sistema inmune frente a este virus en particular? Como sabemos todavía muy poco sobre él, los científicos deducen cómo responde el sistema inmune a partir de lo que saben de sus primos, que se le parecen bastante, y que son el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. Y lo que suponen que ocurre es lo siguiente: una vez que el virus entra al cuerpo por la boca, la nariz o los ojos, el sistema inmune trata de evitar que entre en nuestras células, el único lugar donde es capaz de reproducirse. Y para hacerlo, el cuerpo produce una proteína que se llama interferón, que no lo deja pasar. Pero como este virus es muy astuto, lo que hace, al parecer, es inhibir la producción de interferones. Ahora bien, si el virus logra entrar a la célula, el sistema inmunitario trata de destruirla por un mecanismo que se llama apoptosis. Es una muerte celular programada. Lo que se cree es que el coronavirus también es capaz de interferir en este proceso, y no solo eso, se cree que también interfiere con la producción de anticuerpos. Así como te lo cuento, el coronavirus parece un enemigo infalible, pero hay que destacar que en el 80% de los casos la respuesta del sistema inmunitario al coronavirus es efectiva, y por eso hay muchas personas asintomáticas o con síntomas leves. Es en el 20% restante donde el cuadro se complica. Cuando el sistema inmune no puede bloquear al virus, entra en las células y se reproduce, avanza por la garganta y las vías respiratorias hasta llegar al pulmón. Y cuando estas células infectadas empiezan a morir de forma descontrolada, el sistema inmune responde con otro tipo de células que buscan detener este proceso. En los casos más graves, lo que termina sucediendo es que estas células que envía el sistema inmunológico provocan una inflamación generalizada de todo el pulmón. Incluso la inflamación puede ir más lejos y afectar a otros órganos. Y esto, como consecuencia, puede provocar lo que los médicos llaman choque séptico. Por eso es tan importante que las defensas del cuerpo estén en buena forma, y no solo es útil por el coronavirus, sino para hacerle frente a cualquier enfermedad. ¿Y cómo puedes preparar a tu sistema inmunológico para pelear mejor contra el coronavirus? Con una dieta saludable y variada, durmiendo una cantidad de horas suficiente, haciendo ejercicio moderado todos los días y evitando el exceso de alcohol, el tabaco y el estrés. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a visitar nuestra página web BBC Mundo. Bueno, mire que la BBC también lo dice, lo menciona. Entonces, valía la pena reforzar con este video, por eso la introducción de la claridad de lo que es el sistema inmune adaptativo innato. Entonces, ya entendieron y comprendieron mejor el mensaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Ya entrando en materia, pues prácticamente la OMS ya ha podido determinar las diferencias de los nombres de la enfermedad por coronavirus. Entonces, si se identificó el virus como coronavirus, la enfermedad, es decir, los síntomas, hacen referencia al COVID-19. Y prácticamente, ¿por qué tiene nombres distintos? Los virus tienen a menudo nombres distintos
a los de las enfermedades que lo causan. Por ejemplo, el VIH es el nombre del virus que causa el SIDA. Ocurre que a menudo la gente conoce el nombre de la enfermedad, pero no es del virus que la causa. A la hora de poner el nombre a los virus y a las enfermedades existen diferentes procesos y finalidades. Los nombres de los virus se basan en su estructura genética, ya que la finalidad que se persigue es facilitar el desarrollo de pruebas diagnósticas, de vacunas, medicamentos, etc. Los encargados de realizar este trabajo son los virólogos y la comunidad científica en general, por lo que los virus son nombrados por un Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, que las siglas en inglés es ICTB. Los nombres de las enfermedades tienen el objeto de facilitar el debate sobre la prevención, la propagación, la transmisibilidad, la gravedad, el tratamiento de las mismas enfermedades. Entonces, la función de la OMS consiste en la preparación y la respuesta ante estas diferentes enfermedades que están hoy por hoy invadiendo la humanidad, por lo que es la encargada de dar el nombre oficial a las enfermedades. Entonces, es la OMS la que clasifica estos nombres. El pasado 11 de febrero del año 2020, este comité anunció que el nuevo virus sería el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, como dijo la periodista de la BBC, el famoso SARS-CoV-2. Se eligió este nombre porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del SARS del año 2003 y aunque se trata de dos virus diferentes prácticamente. Entonces, el 11 de febrero, la OMS del año 2020, la OMS también anunció que el nombre de esta nueva enfermedad sería el COVID-19. Entonces, el virus es el coronavirus y los síntomas de la enfermedad, el COVID-19 prácticamente. Entonces, familia, ya entrando en materia de producto, vamos a ir relacionando esta información, esta breve información, porque la verdad es que es un tema muy profundo. ¿Qué podemos nosotros hacer como tratamiento profiláctico, como tratamiento preventivo o inclusive ya cuando estemos invadidos? ¿Y por qué debemos hacerlo? Entonces, la información que les voy a entregar el día de hoy está sustentada prácticamente los últimos avances que se han hecho con el tema de Ganoderma lucium versus coronavirus o versus enfermedades de COVID-19. Les recuerdo que el hongo de Ganoderma lucium, pues la compañía GanoExcel, a través de su investigador y presidente fundador de la compañía, el señor Leo Sunsen, durante muchos años prácticamente hizo una selección de los 6 hongos más poderosos terapéuticamente de un grupo de más de 200 hongos de la naturaleza, en donde determinó algunas características terapéuticas especiales atribuidas a los diferentes hongos. El hongo que usted ve en la parte superior izquierda es el hongo rojo, en donde se puede evidenciar acciones terapéuticas eficaces en enfermedades de corazón e intestino grueso, el púrpura en articulaciones, el verde en el hígado, el blanco, pulmones, piel, intestino, el amarillo en vaso, estómago y el negro en riñones, vejiga y cerebro. Es así que a través de un proceso de retrohidratación y de secamiento se extrajo del hongo del Ganoderma lucium el extracto, y este extracto contiene 200 fitonutrientes. Anoche alguien me preguntaba, y precisamente de Barranca, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre consumir Ganoderma lucium y consumir Ganoderma lucium de GanoExcel? Entonces le dije yo, GanoExcel no es Ganoderma lucium, es extracto de Ganoderma lucium. Tenga claro, hay dos diferencias muy marcadas. La primera, el hongo de Ganoderma lucium, su estructura prácticamente está diseñada por celulosa. La celulosa no se absorbe a nivel gastrointestinal. Entonces, lo que han hecho muchas compañías ha sido micronizar el hongo y mezclarlo con diferentes bebidas. Ojo, esto puede tener una repercusión y es que con consumo continuo durante más de 6 meses se pueden generar enfermedades hepáticas, es decir, puede ser hepatotóxico, ¿de acuerdo? Con conocimiento de esto, la compañía por eso
diseñó el proceso de la extracción de los nutrientes de Ganoderma malusium y están prácticamente certificados a nivel mundial. Acá en Colombia usted encuentra en el INVIMA es extracto de Ganoderma malusium, porque es el que contiene los 200 fitonutrientes. Fito se refiere a sustancias naturales, y 150 antioxidantes con unas acciones específicas de exploración, desintoxicación, regulación y regeneración. Se ha podido evidenciar también que Ganoderma malusium contiene aproximadamente 400 moléculas identificadas, específicas. Los polisacarios, que son la unión de unos azúcares esenciales con unas proteínas esenciales, forman los polisacarios, que son esenciales para diferentes, múltiples funciones a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel sistémico, de sistemas, básicamente. El 45% de los componentes de Ganoderma malusium son polisacarios, con unos beneficios terapéuticos poderosos, como acciones antitumorales, gracias a una de esas moléculas llamada lentinan, acciones antiinflamatorias, acciones antivirales. Entonces aquí es donde ustedes ven aquí más debajito el interferón. Entonces, Ganoderma malusium estimula la producción de interferón a nivel del sistema inmunológico, que es lo que hace el coronavirus para poder entrar a la célula humana, que es inhibir la producción de interferón. Entonces, ahí estamos ya con un mecanismo de acción muy claro que ejerce sobre esta patología COVID-19. Los triterpenoides, Ganoderma malusium, son aproximadamente 200 moléculas diferentes que componen los polisacarios de Ganoderma malusium. Y los triterpenoides son aproximadamente 150 moléculas diferentes. Entonces, hay también acción antioxidante, son 153 antioxidantes, aminoácidos, que son la estructura básica de las proteínas, vitaminas, minerales, nucleótidos, germanio orgánico, etc. Entonces, para poder evidenciar este tipo de información, ustedes pueden remitirse a PubMed y ahí pueden evidenciar, colocan Ganoderma malusium, pueden evidenciar las acciones de sistema de Ganoderma malusium inmunomoduladoras, acciones anticancerígenas, acciones cardiotónicas, reductoras de glicemia, antiinflamatorias, sobre todo en patologías articulares como artrosis y artritis, acciones neuroprotectoras, antiedad, afrodisíacas, etc. El aumento de la masa muscular, prácticamente porque el producto estimula la regulación de hormonales de testosterona, por ejemplo, y también regula también la segregación en procesos de estrés de cortisol. Hay una relación cortisol-testosterona regulada prácticamente que induce anabólicamente, induce también al aumento de masa muscular, de energía y de fuerza. Hay otros estudios, básicamente, aquí les tengo el estudio de la Revista Internacional de Ciencias Farmacéuticas, que evidencian lo que acabamos de ver, en donde hace alusión también a las acciones de los triterpenoides como efectos inmunomoduladores, citotóxicos, antiinflamatorios, neuroprotectores, antitumorales, antihistamínicos, antioxidantes, antivirales, específicamente en el VIH. Lo mismo los carbohidratos tienen otro tipo de acciones específicas, entre las que se destacan hipoglicémicas. Ojo, hipoglicémicas cuando hay presencia alta de azúcar en sangre. ¿De acuerdo? Cuando hay hiperglicemia. Entonces, sencillamente estos productos no es que baje la glicemia, sino la normaliza. Aquí tenemos que entender que este producto hace parte de un conjunto de sustancias que fueron investigadas en la época de la posguerra, que fueron los famosos productos adaptógenos. Fue una investigación de más de 3.700 plantas de la naturaleza. Esta investigación en cabeza de un científico, Nikolai Lazarev, inducido, solicitado por Stalin en la época de la Guerra Fría. En este momento estoy viendo
todos los adelantos a los que se han llevado a cabo a través de los espionajes, de las microcámaras desde hace 70 años aproximadamente, y todo este tipo de avances, y gracias a ellos tenemos celulares, tenemos información virtual, tenemos inclusive este tipo de procesos de comunicación, pero ellos también investigaron el tema de cómo darle fuerza física y mental a sus estamentos, y prácticamente parte de esa investigación fueron los productos adaptógenos. Entonces los productos adaptógenos tienen una particularidad, que son bidireccionales, que lo que está alto lo regula y lo que está abajo lo regula. Entonces no caer en el error de que si consumo el Ganoderma lucidum o si consumo Cordyceps sinensis me puede generar hipoglicemia. No, o sea, hay efectos hipoglicémicos cuando está alta la glicemia, cuando hay hiperglicemia y llega a un estado de regulación. Ahí es cuando estos productos se comparan con productos homeostásicos naturales. Obviamente homeostásico significa que induce a un equilibrio de todos los sistemas del cuerpo humano. Les comparto también este estudio cruzado. Es un estudio oriental hecho con más de 30 sustancias de la naturaleza terapéuticas reconocidas milenariamente por su efectividad antibacterial, anticándida, antiinflamatoria, antioxidante, antitumoral, antiviral, presión sanguínea, reductor de colesterol, sistema inmunológico, acciones hepáticas, renales, pulmones, estrés, potencializador sexual. Se puede evidenciar que Ganoderma lucidum tiene una cobertura del 99% de estas patologías o síntomas de enfermedades, y seguido de Ganoderma lucidum con un 96% aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes, cada vez que ustedes me preguntan algo sobre X o Y patología, aquí está la respuesta del porqué de la excelente combinación de las dos, de los dos hongos, tanto Cordyceps sinensis como Ganoderma lucidum. Está sustentado científicamente, obviamente, esta combinación. Ya haciendo alusión a los temas virales, pude encontrar algunos estudios específicos, no tan recientes. Este es del 13 de diciembre del 2019, pues sí, es reciente, en donde se descubrieron la acción de algunos triterpenoides de Ganoderma lucidum que inhiben los potenciales contra la proteasa del virus del dengue. La proteasa es una proteína prácticamente que al contacto con las células se destruye, se cataliza mejor y se prolifera en cadenas para la proliferación, para la generación de la invasión viral en un hospedador como es el cuerpo humano. Entonces se ha podido evidenciar que Ganoderma lucidum, bueno, y la proteasa pues hace parte de la estructura de todos los virus. Entonces, el estudio que les estoy mostrando es para el virus del dengue, pero también se ha podido evidenciar que lo hace también con el virus del VIH. Con el enterovirus tiene el mismo comportamiento. El enterovirus es esta terrible enfermedad que causa enfermedades de manos, pies y bocas con unas complicaciones neurológicas, sobre todo en niños. En el VIH y inclusive en virus de papiloma humano. Entonces, los invito prácticamente a que revisen continuamente estas páginas que nos están mostrando cada vez. Mire estos últimos estudios, o sea, en los últimos 8 años, 10 años, se han disparado prácticamente los estudios realizados con Ganoderma lucidum. Entonces, ustedes pueden evidenciar constantemente investigaciones nuevas generadas con el Ganoderma lucidum. Acciones antivirales, no solamente PubMed, también pueden ver Cochrane. En este caso está la eficiencia del producto, mejor la eficacia del producto en el manejo del control del virus de papiloma humano. También pueden evidenciar estudios en diferentes tipos de revistas científicas a nivel mundial. Aquí pues hace alusión a lo que es la acción inmunomoduladora, y ustedes ya saben que el producto actúa antiviralmente, es desde ese reforzamiento del sistema inmunológico. La revista farmacológica de ciencias farmacológicas, perdón, también hace alusión a este tipo de eficacia de inmunomodulación de Ganoderma lucidum. PubMed también hace
prácticamente alusión a este tipo de comportamientos. Sobre todo acá vuelve y habla de cómo el producto inhibe la proteasa del virus del SIDA y don menciona que posiblemente también puede solicitarse para como mecanismo de acción contra el coronavirus. Ese es el resumen prácticamente de este estudio. Se ha podido evidenciar también, es un estudio de abril del año pasado, que hay compuestos bioactivos naturales de hongos como candidatos potenciales para inhibir la proteasa y ejercer acciones inmunomoduladoras contra el coronavirus. La referencia la pueden fotografiar para que ustedes ya lean el resumen. Y adicionalmente a esta actividad del virus de Ganoderma lucium, tenemos también el hongo de Cordyceps sinensis. No solamente acciones antibacterianas y acciones antiprotozoarias y acciones antivirales, también se han podido evidenciar que muchos de los compuestos de Cordyceps sinensis, como el ergosterol, tienen acciones antifúngicas, es decir, contra los hongos, antimetastásicas en los problemas del cáncer y antitumorales. Igualmente, los esteroles, los polisacarios, también podemos evidenciar que estos compuestos tienen una altísima actividad contra otro tipo de patologías diferentes a las virales. Ya para ir concluyendo el tema, les quiero mostrar un comparativo. El índice ORAC básicamente hace referencia a una tabla de medición del potencial de antioxidación que tienen algunos productos de la naturaleza, tomando en micromoles, medio micromoles, perdón, es decir, y tomando muestras de 100 gramos de productos naturales. Y se evalúa en micromoles, es decir, 474 ORACs o micromoles de ORACs, ¿de acuerdo? Que es el factor de medición de potencial de antioxidación. Entonces, aquí podemos nosotros evidenciar que son muchos los productos de la naturaleza que nos pueden ejercer esta acción antiviral. Antioxidante, perdón, pero la potencia que tiene el Ganoderma lucium prácticamente no tiene comparación ni tiene igual con ningún producto de la naturaleza. En este caso estamos hablando de 30.000 ORACs, son 30.000 micromoles, básicamente, que ofrece el gran poder de antioxidación del Ganoderma lucium. Y este proceso de antioxidación sencillamente es para corregir la contaminación exógena que recibamos nosotros a través de cualquier tipo de invasión química, de invasión contaminante, viral o bacteriana, que genera la reacción de cadenas, la reacción de radicales libres. Entonces, a este paso lo omito prácticamente. Y recordarles que prácticamente nosotros debemos estar consumiendo constantemente alimentos que nos ofrezcan la alcalinidad de nuestro pH en nuestra sangre prácticamente. Es decir, una sangre sana oscila entre un pH de 0.7 a 0.8 prácticamente. Recordarles que los factores que acidifican la sangre, es decir, que generan enfermedades diferentes por respuesta a los diferentes alimentos que consumamos, son los consumos habituales de huevos no orgánicos, de licor, de quesos, de carnes industrializadas, etc. Entonces, a consumir cada vez más sano, más verde, a ofrecerle a nuestro cuerpo estas grandes cargas de vitaminas, minerales, proteínas, polisacáridos, enzimas, fibras, antioxidantes que nos ofrece nuestro producto Ganoderma lucium y así devolver nuestro pH neutro al cuerpo. ¿Listo, familia? Esto ha sido todo por la noche de hoy. Creo que en cuestión de tiempo estamos bien, ¿no, mi amante Livia? Excelente. Así es, don Juvenal, te cuento que tenemos acá dos testimonios para traer acá a esta reunión. El primero tenemos a doña Lucía Morales, que tiene un testimonio muy importante, y en segundo espacio tendremos a don Edison Monsalve. Los invito a que lo escuchemos porque es algo que viene acá a la reunión y que es importante que lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos.
qué importante toda esta información, porque en realidad con esto yo afirmo nuevamente, perdón, bueno, yo reafirmo nuevamente que de verdad que este producto que estamos consumiendo en mi familia es excelente, porque con toda esta información que nos dieron, cada vez debemos de concientizarnos más que lo que tenemos que tener fuerte es nuestro sistema inmunológico. Por más alcohol, por más tapabocas que usemos, eso es lo que debemos tener más fuerte. Yo quiero contarles que en nuestra familia a todos nos dio el virus en octubre, pero veníamos consumiendo el producto desde marzo, desde que empezó la pandemia, porque gracias a Dios mi esposo se afilió y compró el paquete más grande y ese era el que traía más productos, entonces yo le decía, acá vamos a hacer cuenta de productos. Y empezamos a consumirlo, pero no sabíamos que de verdad iba a traer tantos beneficios a nuestro organismo. Pues empezamos a sentir que cambió en nuestra vida muchas cosas. A mi esposo se le alivió la migraña, a mí se me quitaron los problemas digestivos, a mi mamá se le ayudó para la presión arterial. Y resulta que cuando nos dio el virus, nos fuimos a hacer la prueba porque hubo un suceso familiar, entonces nos tuvimos que reunir y ahí nos contagiamos 15 personas de la familia de mi esposo. Pero nosotros veníamos consumiendo el producto hace varios meses y resulta que a nosotros los síntomas que nos dio fueron muy leves. Mi esposo había donado sangre un día antes de empezar con los síntomas y resulta que las personas que donan sangre se vuelven anémicas una semana por haber donado sangre y sin embargo, por haber donado esa sangre no le dio tan fuerte porque tenía su sistema inmunológico muy resistente debido al consumo del producto. A él le encanta el tinto y se toma por ahí 10 tintos de estos al día, pero en realidad, qué bendición haber recibido este producto en este tiempo. Entonces, todos salieron positivos, menos yo. A mí no me dio absolutamente nada, no me pasó nada y dormía con mi esposo en la misma cama, no usaba tapabocas, ellos no usaban tapabocas y yo tampoco y a mí no se me pegó absolutamente nada, no me dio ningún síntoma ni dolor de cabeza. A uno de mis hijos solo le dio fiebre un día, al otro le dio malestar solo un día, mientras que a muchos miembros de la familia que no estaban consumiendo el producto, les dio los síntomas más días, les duró 8 hasta 15 días, seguían con síntomas. Entonces nos dimos cuenta que en realidad este producto es muy bueno para subir las defensas e incluso para cada una de las enfermedades, pero el consumirlo hizo que en realidad a lo mejor salvara nuestras vidas, porque si no hubiéramos consumido este producto, ¿qué hubiera pasado en nuestro organismo? Porque en realidad no nos alimentamos bien por muchas situaciones que de la vida, de estar todo el tiempo de una carrera allí, una carrera allá, no nos alimentamos bien. Entonces, ¿qué mejor que este producto? Que es saludable, fácil de consumir para mejorar nuestro organismo. De acuerdo a toda esta información que nos dieron, de verdad que solo queda pensar que es mejor seguir esperando a que nos dé una enfermedad para tomar un producto y poder decir me sirve o prevenirlo y evitar una enfermedad o que el virus acabe con nuestras vidas o haga estrago en nuestras vidas. Porque con tantas cosas que han pasado, deja secuelas. Hay muchas personas que nos han llegado a nuestras vidas que nos dicen que tienen secuelas de la enfermedad, pero en realidad este producto hace maravillas en nuestro organismo. Entonces, nosotros consumimos las cápsulas, consumimos el chocolate y de verdad que tomamos una determinación, una decisión de que por siempre vamos a consumir en este producto porque en realidad nuestro mundo cambió y la situación de salud es diferente. Así es. Muchas gracias. Así es, Olga. Gracias a usted por el testimonio tan grande que nos acaba de dar y realmente es un producto maravilloso. Ahora a continuación escuchamos a Edison Monsalve.
Listo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Edison Monsalve y les voy a compartir un testimonio del producto. Yo vengo consumiendo el producto ya hace más de 3 años. ¿Cómo conozco yo el producto? Lo conocí a través de mi madre, ella me lo recomendó inconscientemente, me dijo que lo tomara porque tenía beneficios. Ella me dijo, sirve muy, me lo han recomendado, me han hablado muy bien de él para la salud, sirve para muchas áreas de la salud, pues trata muchos problemas del sistema inmunológico, respiratorio. Entonces lo empecé a consumir y el sabor era rico, ¿cierto? Entonces inconscientemente el producto en que me ha servido, a mí me ha mejorado en la gastritis, el tema de la gastritis. Y aquí en mi familia consumimos todos el producto, desde mi hermana la menor que tiene 13 años hasta pues mis padres, todos los consumimos. Ahora nadie esperaba pues en este 2020 esta enfermedad, este virus que está eh, acechando a todas las personas, ha afectado en todas las áreas de nuestra vida este virus, hasta en la economía. Nadie esperaba este 2020 que llegara este virus, ¿cierto? Normalmente los cambios que yo he sentido con el producto han sido pues muy fortalecer nuestro sistema, mi sistema, yo me siento más fortalecido. A mí más o menos hace aproximadamente un mes, 2 meses, en diciembre, tecitos de diciembre, me dio coronavirus. Yo tenía por acá la prueba para compartírselas, pero no pude hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo consumiendo el producto desde hace mucho tiempo y a mí el coronavirus salí positivo. Yo me hice la prueba en Sura, en EPS Sura, normal. Los médicos me dieron las recomendaciones, todo, pero yo me sentía muy normal. ¿Qué sentí yo? Yo sentí como una fiebre normal, o sea, una gripa pasajera, una gripa normal, sencilla. Y cuando yo me hago la prueba y me doy de cuenta que tengo el coronavirus, lo único que yo hice fue, o sea, yo ya sabía qué tenía que hacer, fortalecer mi sistema inmunológico. ¿Cómo? Lo que nos explicaba ahorita el doctor Palmera. ¿Cómo? No atacándolo con antibióticos, sino fortaleciendo mis defensas, mi sistema. ¿Cómo? Consumiendo el Ganoderma lucidum, que tiene una cantidad elevada de antioxidantes. No hay otro producto en la naturaleza que contenga esta cierta cantidad de antioxidantes. Entonces, lo que hice fue como intensificar, y lo que hicimos acá en mi familia, intensificar la dosis y nos empezamos a sentir más fortalecidos. Mi hermana salió positiva, todos acá en la familia mía salieron positivos, nos hicimos la prueba, seguimos pues las recomendaciones de los médicos, obviamente, pero obviamente consumiendo el producto, intensificando la dosis. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos el valor del producto, sabíamos que el producto ayuda a subir nuestras defensas, a mejorar nuestro sistema inmune, lo que nos explicaba ahorita el doctor, que regulaba todo nuestro sistema. Entonces empezamos a consumirlo y la verdad no sentimos la enfermedad, normal, guardamos la cuarentena, todo, pero todo fue muy pasajero, muy sencillo. Hola, hola. Edison, te mutaste. Activa el micrófono. Listo, bueno, ya para finalizar, entonces la recomendación es que consuman ese producto, es un producto maravilloso de la naturaleza, que lo investiguen más y que lo conozcan, que puedan tener la experiencia propia de consumirlo. Acá nosotros consumimos las cápsulas, consumimos el que más nos gusta, es el tradicional, el capuchino, tiene muy buen sabor, a todos nos gusta acá pues en mi familia, y adicional a eso el testimonio que tenemos con el coronavirus, o sea, fue algo como asintomático, no sentimos nada grave, nada, no nos colocaron ese oxígeno que yo he visto que le colocan a la mayoría de las personas
que son contagiadas pues por este virus, no, nada de eso. Y yo creo que fue pues gracias que todo primeramente a Dios y al producto que consumimos. Es un producto maravilloso, lo recomiendo, como diríamos acá en Medellín, a ojos cerrados. Ese es mi testimonio y muchas gracias. Listo, excelente. Muchas gracias, Edison, por su aporte tan importante. También a doña Olga. Bueno, familia, bueno, invitados, de antemano, muchas gracias por haber estado tan atentos. Fue masiva la asistencia. Les recomiendo que se reúnan con alguien que los invitó, que alguien que les recomendó este espacio, les compartió el link para que aclaren un poquitico más dudas al respecto. Y no siendo más, una feliz noche para todos. Don Juvenal, muchas gracias, muy amable, y por acá queda abiertamente la invitación para que cuando quieras volver, bienvenido. Muchas gracias, mil gracias nuevamente por honrarme con esta invitación. Familia, mil gracias, una feliz noche para todos. Éxitos.